Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, donde dice, ¿no? Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Lo que quiero remarcar o resaltar en estos versículos eh, que les acabo de leer es el hecho de, en la parte en la que dice, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Y aquí se está hablando del hecho, o se está usando la ilustración de una edificación, de una casa, ¿no? Y antiguamente las casas, pues, se usaban mucho más las piedras, ¿no? En esos tiempos, y en la sierra también creo que hasta ahora se pueden ver algunas construcciones en base a piedra más que aquí, ¿no? Pero en esa de la construcción que está haciendo referencia a este versículo, está hablando de una construcción de piedras en la que la primera piedra es la más importante. La primera piedra es aquella piedra que se coloca y no solamente da firmeza a la construcción, ¿no? Da firmeza a lo que se construye, sino que también, digamos, ayuda a la forma en la que el texto se va a construir, ¿no? La forma en la que el texto, la casa se va a construir, ¿no? Entonces, la piedra angular, ¿no? Se colocaba, tenía que ser dura, firme y tenía que ser resistente, ¿no? Porque casi el peso, todo el peso de la casa estaría allí, ¿no? En esa piedra angular. También, por ejemplo, si yo, bueno, acá tengo una caja, pero de repente si esta es la piedra y yo la pongo desnivelada, ¿no? Inclinada, toda la casa al ser construida también sería así, inclinada, ¿no? Por eso es la importancia de una piedra firme, fuerte, resistente, pero también a la vez bien puesta, ¿no? Alineada. Y este texto nos dice que Cristo es esa piedra angular para nosotros, ¿no? Nosotros somos como esa casita que es edificada, nuestra vida, ¿no? Es edificada así, es formada, es dirigida así. Y Cristo es quien nos ayuda a ser firmes en la vida, a ser fuertes en la vida, a ser resistentes en la vida. Y es Cristo también quien nos ayuda a saber cómo tomar decisiones en la vida, buenas decisiones en la vida, cómo hacer cosas buenas en la vida y cómo ir mejorando en nuestra vida. Eso es lo que este texto nos está enseñando, ¿no? Entonces, es importante, hermanos, es importante que Cristo sea lo más importante, lo mejor en nuestras vidas. Es importante que Cristo sea, es vital, es esencial para nuestras vidas, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo ocupe el lugar más importante, ¿no? ¿Hay alguien aquí que ha activado una música? Sí, sí, no se preocupen. Estamos usando otra tecnología ahora para grabar. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, viendo este tema, ¿no? Que Cristo es el centro, es necesario que ocupe el lugar central en nuestras vidas, ¿no? Eh, y vamos a ver entonces la historia de Zaqueo. ¿Cómo es que en la vida de Zaqueo, de un hombre, Cristo pasa a ocupar el lugar central en su vida? Y también cómo es que Cristo pasa a ocupar el lugar más importante en nuestras vidas. Voy a leerles, y si me pueden seguir en sus Biblias sería mejor, sería fabuloso. Lucas capítulo 19. Ahora voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad, y mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó en un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí, ¿no? Y así comienza el relato de esta historia, ¿no? De un hombre cobrador de impuestos que supo que Jesús pasaba por allí,
quería verle, ¿no? Y era pequeñito, ¿no? De estatura, ¿no? Y estaba la gente ahí, pues no podía verme, ¿no? Entonces, oh, qué buena idea, vio un árbol, esos sicómoros son de mediano tamaño, ¿no? Y se le ocurrió pues treparse a ese árbol para poder ver, por lo menos ver de lejos a Jesús, ¿no? Y eso es lo que hizo, ¿no? En este relato. Entonces, lo primero que vemos en esta historia son los impedimentos de Zaqueo, ¿no? O sea, las cosas que le impedían a Zaqueo acercarse a Jesús, ¿no? Lucas, pero en este relato, en Lucas capítulo 19, no solamente se habla de Zaqueo como aquel que sufría impedimentos, también en Lucas 18, un capítulo anterior, un poco antes de lo que les he leído, también se relata de otras personas que sufrían impedimentos, dificultades para acercarse a Jesús. Y quiero hablar acerca de estas personas también. Por ejemplo, en Lucas 18 se habla acerca de unos niños, ¿no? Habían unos padres que querían llevarle a Jesús a los niños, y estos niños, pues, me imagino, podemos entender que también querían ir a conocer a Jesús, pero no podían acercarse. No les dejaban acercarse, o no dejaban que estos niños se acercaran a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque por la edad que tenían. Tenían un impedimento en esos momentos social, que por la edad un niño no podía acercarse a un maestro, ¿no? O también un rico, ¿no? Que no quiso seguir a Jesús. En el capítulo 18 se relata acerca de un rico que decidió no seguir a Jesús, no pudo acercarse a Jesús porque no quiso renunciar a sus riquezas, ¿no? Y también se relata acerca de un ciego, ¿no? Un ciego que también quería acercarse a Jesús, que quería estar con Jesús para que Jesús le sane su vista, pero el ciego no podía acercarse a Jesús por su ceguera, ¿no? Escuchó que Jesús estaba cerca y entró en desesperación, pero la distancia, la gente, simplemente le impedía que él pueda acercarse a Jesús. ¿Qué es lo que impedía a Zaqueo acercarse a Jesús? De manera general podríamos decir que son sus pecados, ¿no? La vida, y Romanos, ¿no? 3:23 dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Y podemos decir de manera general, y es una verdad bíblica, que los pecados son lo principal y lo general, genérico, la causa principal, digamos así, la causa de todas las causas que nos llevan a vivir separados de Dios. Pero aparte de ello, veo otras características, otras cosas que también hacían, otras causas que también llevaban a que Zaqueo no se pueda acercar a Jesús. Una de ellas era su estatura, aunque parezca gracioso, ¿no? Ahora nos parezca un poco chistoso imaginarnos a Zaqueo por su estatura no poderse acercar a Jesús, pero era un impedimento. Y para nosotros puede ser gracioso, pero Zaqueo, yo creo que para Zaqueo no era nada gracioso, ¿no? ¿No? Y para alguien que tiene esa dificultad, algunos hasta se pueden burlar, pero la persona que experimenta esa dificultad, para él no es nada gracioso experimentar esa dificultad, ¿no? Más bien le provoca tristeza y hasta enojo muchas veces a personas que por algo que no decidieron estar así, algo que no quisieron estar, como no quisieron estar, están obstaculizadas, por ejemplo, en este caso de acercarse a Jesús. Pero no es el único impedimento físico para acercarse a Jesús. Hay personas que también sufren, ¿no? El viernes, por ejemplo, en nuestro estudio vimos esto, que por ejemplo hay sordomudos, ¿no? Y hace años yo conocí a una hermana, Carmen se llama, ella estaba interesada en aprender el lenguaje de los mudos, justamente para evangelizarles a ellos, a los sordomudos, ¿no? Y ella me dijo, ¿no? Este es un grupo que está en nuestra ciudad, pero es un grupo al que los cristianos no nos hemos dedicado o no nos interesamos por ellos. ¿Cuántos sordomudos hay que no escuchan el evangelio con claridad? O que no reciben el mensaje del evangelio con claridad, con su lenguaje, con la forma en la que ellos pueden comunicarse. Hay personas, también me acuerdo un día, una reunión, era yo chiquillo, fuimos a la casa de un amigo, adolescente, ¿no? Casi niños, ¿no? 12, 13 años, estuvimos ahí un grupito de amigos en esta casa, y
Y el chico que vivía en esta casa por un rato salió, entró con su mamá, creo yo, no recuerdo muy bien. La cosa es que nos quedamos solos. Y uno del grupo siempre está, nunca falta el terrible del grupo, ¿no? El terrible del grupo, el más inquieto del grupo, no se aguantó y quiso ir al segundo piso a curiosear la casa, ¿no? Espero que no haya querido hacer nada más, pero bueno. Y subió de curioso, lo demás le miramos, oye, ¿a dónde vas? ¿No? Y él, no hizo caso y simplemente subió. Y al rato, esperamos un rato y al rato bajó asustado, ¿no? Y nos contó que abrió la puerta de un cuarto, de un dormitorio. En eso se vio en su imaginación, en su momento, ¿no? Se vio con un hombre medio muerto que estaba con máquinas a sus costados, ¿no? Y decía, creo que es, no sé, algo así, en estas épocas habría dicho, creo que es un zombie o algo así, ¿no? Pero bueno, podemos entender que era una persona que estaba muy enferma y que necesitaba pues de esos aparatos para que mantengan su vida, ¿no? Y ahora preguntándonos, ¿cuántas personas en diferentes lugares, en diferentes casas, pueden estar viviendo así, enfermas, ¿no? Y no sabemos que están, que existen, que viven, y están allí en sus casas, enfermos, sin que nadie les hable de Jesús, ¿no? Hace no mucho, aquí en el barrio, un jovencito falleció, y años que yo no le veía, porque justamente estuvo años postrado en cama, ¿no? Y esos son impedimentos, ¿no? Impedimentos que sufren las personas para escuchar, que también afectan este hecho de escuchar acerca de Jesús. ¿Quién les habla acerca de Jesús, ¿no? Es algo por lo que nosotros, los que conocemos a Jesús, tenemos que interesarnos también en esas personas. El otro día una ancianita también que vive en su casa, yo me acerqué para conversar porque sabía cómo estaba allá. Pero esa es su casa de ella, pero me dijo, yo he entrado a esta casa para entrar al baño y me han encerrado con llave, ¿no? Ahora quiero salir, ¿no? Pero esa casa es de ella, ¿no? Sino que la señora ya es mayorcita y ya no piensa igual que antes, ¿no? Pero allí está, ¿no? Puede entender el Evangelio, ¿no? Y uno se puede preguntar eso, ¿no? ¿Puede recibir a Cristo esa señora, ¿no? ¿Puede escuchar de Jesús, ¿no? Y uno ve esos impedimentos, esas dificultades para que las personas puedan conocer a Jesús, ¿no? ¿De dónde sacamos esto? Partiendo de la estatura, que era dificultad para Zaqueo de acercarse a Jesús. Otra dificultad en Zaqueo era la multitud. Había mucha gente, ¿no? Que no se podía, o que no dejaba, o que impedía que Zaqueo pueda acercarse a Jesús. Los niños, ¿no? Del capítulo 18, los niños que estaban siendo llevados por sus padres hacia Jesús, también experimentaron impedimento de la gente. Los discípulos estaban ahí, ¿no? Como soldados, diciendo a los papás y a los niños, no pueden acercarse a Jesús. Y ese es otro impedimento que el relato, el texto bíblico nos muestra acerca de impedimentos para acercarse a Jesús, ¿no? O el ciego, ¿no? El ciego que empezó a gritar, como no podía acercarse a Jesús, el ciego empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué decía la gente? Cállate, no grites, ¿no? ¿Por qué haces tanta bulla, ¿no? Y allí también experimentamos ese impedimento por la gente. Hoy en día también, ¿no? Hay mucha gente que hablan tantas cosas acerca de Jesús, ideas que tienen, pensamientos que tienen respecto a cómo podría ser Dios, o cómo pienso yo que es Dios, o cómo creo yo que es Dios. Y esas cosas confunden. Y en lugar de ayudarnos a acercarnos a Jesús, a conocer a Jesús, esas cosas confusas, esas ideas que cada persona tiene de lo que es Dios y de quién es Jesús, lo que hace es alejarnos de Dios porque nos están diciendo cosas equivocadas de Dios, ¿no? Sabemos que la Biblia nos dice lo correcto acerca de quién es Dios, pero esa multitud de gente que habla en diferentes formas nos llegan a confundir y en lugar de acercarnos a Dios, nos están alejando de Dios, ¿no? O también otro impedimento que yo pude ver en el capítulo 18, cuando se habla del rico, que no, el joven rico, a veces lo titula en la Reina Valera, que no, al final nunca llegó a seguir a Jesús por sus riquezas, por el amor a sus riquezas, ¿no? Y hay cosas a veces que las personas aman, tanto aman, alguna regla, alguna persona,
alguna adicción, algún pecado, lo aman tanto que cuando escuchan de Jesús y de seguir a Jesús y dejar eso que es malo, dejar de idolatrar, dejar de exaltar a alguien o de seguir algún vicio, dejarlo, estas personas dicen, no, yo prefiero quedarme con este vicio o este pecado, prefiero quedarme idolatrando a esta persona y no creo que no voy a amar a Jesús, no voy a adorar a Jesús. Y ese es otro impedimento que lamentablemente muchas personas tienen. Por otro lado, está la obra convencedora del Espíritu Santo que nos lleva a reconocer que necesitamos de Jesús. En esa situación no tenemos impedimentos. Nosotros hemos tenido también, antes de conocer a Jesús, teníamos impedimentos parecidos a estos, algunos de ellos. Pero el Espíritu Santo actúa convenciéndonos que sí necesitamos de Jesús. Es por esto que un cobrador de impuestos, en el capítulo 18, se acercó humilde a Dios y confesó, ¿no? Estaba el fariseo que decía, Señor, gracias por hacerme tan bueno. Y el cobrador de impuestos se acercó de manera humilde a decir, Señor, perdóname, ¿no? Y encontró el perdón, ¿no? Jesús cuenta este relato diciendo que el cobrador de impuestos reconoció necesitar de Dios y encontró el perdón, ¿no? Es por eso que el ciego, al darse cuenta, reconocer que necesitaba de Jesús, empezó a gritar, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en esa expresión estaba anunciando a gritos esa necesidad que tenía de Jesús. O el hecho de que los padres también traían a los niños. Estaban reconociendo allí, dándose cuenta allí que necesitaban de Jesús. Llegó el momento en el que nosotros también nos dimos cuenta que necesitamos un cambio radical en el rumbo de nuestras vidas. Pero que nosotros mismos tenemos impedimentos, ¿no? Que tenemos obstáculos, tenemos cosas que nos distancian, pero necesitamos ese cambio. Necesitamos un milagro que Jesús lo pudo hacer realidad, que solo Jesús puede hacerlo. Necesitábamos ese milagro. Necesitamos de Jesús y sufriendo nuestra separación de Él, la experiencia de ese cambio, ¿no? De ese milagro de cambio de vida. Por ejemplo, se ve en Zaqueo, así como lo vimos, lo experimentamos nosotros también, los que nos entregamos a Cristo. Porque aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo, no han experimentado ese cambio radical en sus vidas, ¿no? Y vamos a leer esta experiencia de Zaqueo. ¿Qué es lo que se dice de Zaqueo experimentando lo que Jesús hace para cambiar la vida de Zaqueo? En Lucas capítulo 19, los versículos 5 y 6 dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Recordemos el relato, ¿no? Zaqueo no podía ver a Jesús porque estaba lejos, se subió al árbol, ¿no? Y luego de haberse subido al árbol, algunos podrían decir, como por arte de magia, Jesús aparece debajo del árbol, ¿no? Cataplum, ahí, puf, aparece Jesús. Y le dice, hoy, Zaqueo, baja del árbol porque hoy voy a quedarme en tu casa. Y todos los impedimentos, toda la gente que había, lo pequeño que era, esos impedimentos, ¿dónde quedaron? Bueno, lo que podemos decir y sabemos nosotros por experiencia propia también al haber conocido a Jesús es que Jesucristo es quien rompe todo impedimento. Nosotros no podemos romper los impedimentos, nosotros no podemos romper el pecado, no podremos romper contra nuestra salud, las dificultades físicas, los problemas, etc. Pero Jesús sí. Jesús es quien actúa. Jesús se acerca sin impedimento alguno. Con los niños, por ejemplo, rápidamente nuestro Señor Jesús dijo, dejen que ellos se acerquen a mí, dejen que estos niños vengan a mí, ¿no? Con el ciego que gritaba por misericordia, Jesús fue al ciego y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Y fue allí Jesús a darle el gran milagro de la vista. Y con Zaqueo pasa lo mismo. Se acercó y le dijo, hoy quiero estar contigo, quiero entrar a tu vida, o bueno, quiero entrar a tu casa, pero eso significaba este hecho de entrar a su vida. Jesús es quien hace.
Él se acerca y llama. Y una pregunta podría ser, ¿cómo es que Él puede hacer esto? ¿No? En Lucas 18, por ejemplo, en medio de estos relatos de personas, de diferentes personas, de los niños, del ciego, del cobrador de impuestos, en medio de estos relatos de personas que tenían esas dificultades por sus vidas, por su condición también física, Jesús dice algo muy importante que encierra, que encierra ese anuncio de cómo es que Jesús rompe y esas dificultades, cómo Jesús sí puede acercarse y cambiar nuestras vidas. Y él habla acerca de su muerte. Él habla acerca de la obra en la cruz, ¿no? Que Él va a morir y también también anuncia que Él va a resucitar, ¿no? Esta obra de Jesús en la cruz, en la tumba y saliendo de la tumba, Él resucitando, es justamente la obra que Él hizo para romper todo impedimento en nuestras vidas, así como en la vida de Zaqueo, de este varón que estamos viendo en la historia. Y nosotros ahora que aquellos que hemos experimentado este conocer a Jesús, aquellos que hemos experimentado este milagro donde Él rompió todo impedimento y donde cambió nuestras vidas, tenemos que preguntarnos, ¿no? También nosotros. La Biblia nos enseña que nosotros somos embajadores de Cristo. La Biblia nos enseña que Él nos ha enviado para hablar de Jesús a otras personas, ¿no? Tenemos algo que impida que nos acerquemos a los demás para presentarles a Jesús. Tenemos de repente vergüenza de hablar a otras personas de Jesús. Tenemos de repente, sentimos que tenemos alguna limitación para hablar de Jesús y dejando de confiar en el poder de Jesús. Y dicen, no, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes. ¿No? O sea, nos olvidamos de eso y decimos, no puedo. En este momento, también aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que detenernos un momento y preguntarnos, ¿no? ¿Qué impedimentos yo estoy creando en mi vida para no hablar de Jesús? Estoy creando, digo, porque realmente no hay. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para hablar de Jesús y tenemos la compañía de Jesús mismo para hablar de Jesús, ¿no? ¿Acaso la gente, la mala fama de ellos, sus pecados, pueden ser impedimentos? No. Siendo Jesús quien se acerca y quien hizo la obra completa para salvarte de la condenación, es Jesús quien te llamó a seguirle, a seguir a Jesús. Respondimos a este llamado para que Jesús sea el primero y el centro de nuestras vidas. Hacer esto involucra un importante cambio en nuestra forma de vivir. El arrepentimiento es un elemento muy importante, ¿no? Juega un rol muy importante. Y esto es lo que ocurre con Zaqueo. Zaqueo se arrepintió y lo mostró en lo que sigue del relato. Voy a leerles desde el versículo 7, lo que continúa de la historia de Zaqueo. Dice, todos al ver esto murmuraban, ¿no? Al ver que Jesús... Estamos continuando leyendo la historia, ¿no? Al ver que Jesús le dijo, voy a pasar la noche en tu casa, Zaqueo. Al ver esto, ¿no? Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador, en la casa de Zaqueo. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo que me llama siempre la atención en este relato, algo que me agrada mucho de este relato, es cómo es que Zaqueo no solamente dice, Dios, perdóname si es que hice cosas malas en mi vida, a las personas, perdóname si hice cosas malas en mi vida. No. Zaqueo dice, yo voy a hacer algo, voy a hacer cosas, ¿no? Lo primero que voy a hacer es darle y
y darle la mitad de todo lo que tengo a las personas que necesiten, ¿no? Voy a despojarme, con su actitud, Zaqueo está diciendo que él no ama el dinero, no ama las riquezas, a quien ama es a Jesús como su Señor y su Salvador. Y luego, después de eso, lo que dice, si es que en algo he defraudado a alguien, y yo me pongo en el lugar de Zaqueo, él ha cobrado, podemos reconocer que él ha cobrado a muchas personas impuestos, ¿no? Era todos los días y cada día de su vida cobraba impuestos. Y yo, poniéndome en el lugar de él, de repente puedo pensar que he defraudado a tal persona, pero de repente defraudé a más personas en el proceso de mi cobro de impuestos. Y tal vez ahora, en estos momentos, no lo recuerde. Bueno, si lo hice a cualquier persona que lo hice, voy a devolverle 4 veces más de lo que le quité, ¿no? Veo que Zaqueo está reconociendo algo aquí. Zaqueo está reconociendo no solamente su inclinación pecaminosa, el hecho de haber hecho cosas malas, sino también del hecho de lo engañoso que es su corazón, en el sentido en el que podría no recordar pecados que ha cometido en el pasado, pero que el Señor en su proceso de crecer le haga recordar esos pecados, ¿no? Y en esos momentos, en esos tiempos que el Señor le hace recordar, Él pues va a remendar, va a arreglar lo que Él hizo. Y lo otro que me lleva a pensar, a aprender y sentirme no solo retado, ¿no?, para ser como Zaqueo, sino también alegre, porque es un buen ejemplo, es el hecho de que si nosotros hacemos algo malo, eh, mientras que podemos remendar, podemos arreglarlo, hay que hacerlo. No solamente pedir perdón, ¿no? Por ejemplo, si yo en algún momento robé a alguien, ¿no? Como lo que dice Zaqueo, robé 10 soles de repente hace 2 años y luego me convierto al Señor y recuerdo, yo a esta persona le robé. Bueno, me acerco y le pido perdón, perdóname porque te robé, pero ahora te devuelvo, ¿no? Te devuelvo lo que lo hice. Hace años hubo un político que se fue a otro país, estaba siendo enjuiciado, el acusado, y dice que él en este país se convirtió al Señor, ¿no? Y se quedó allí, ¿no? Y se bautizó allí. Y yo me quedé extrañado por esto, porque yo entiendo que si este hombre se convirtió al Señor, lo primero que debería hacer es regresar al Perú y ponerse a disposición de la justicia. Para remendar, si es que hizo algo malo, para remendarlo. Y si no lo hizo, para demostrar que no hizo eso malo. Y esto es el arrepentimiento. Es realmente dejar de hacer lo malo, pero no solamente de aquí en adelante, sino de mi pasado, las cosas que yo hice, confesarlas, pedir perdón y a la vez también, si es que es posible, porque a veces no es posible hacerlo, si es que es posible hacerlo, remendar eso, ¿no? Aquella persona que yo de repente humillé a una persona en público, pues pedirle perdón a la persona y en público también pedir perdón y reconocer que yo hice lo malo, ¿no? Y esto es lo que hizo Zaqueo. En público, él anunció lo que haría, se comprometió públicamente que él daría a los pobres y devolvería si a alguien le habría quitado, defraudado, engañado o estafado, ¿no? Esto es, una vez más, digo, esto es arrepentimiento. Reconocer que se tiene un corazón engañoso. Que podría yo en estos momentos creer que algo no es pecado cuando lo es. Pero ni bien el Espíritu Santo actúa en mi ser, haciéndome ver que eso sí estaba mal, yo actuar, no solamente pidiendo perdón a Dios, que es lo principal y algo importante que tenemos que hacer, pero luego de eso también dar pasos para remendar lo que hicimos. Y este arrepentimiento ocurre cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros iniciamos esta relación personal con Jesús. Y este arrepentimiento es el primer paso de acción que nos lleva también a cambiar nuestras vidas. La experiencia de Zaqueo con Jesús es nuestra experiencia. Nosotros experimentamos, al conocer a Jesús, experimentamos lo mismo que experimentó Zaqueo. Al revisar el relato de Jesús con Zaqueo,
podemos ver del cambio en Zaqueo, en la vida de Zaqueo, el cual es el resultado de haber tomado la decisión de recibir a Jesús en su vida como su Señor y su Salvador. Jesús se convierte en el rey de su vida, ¿no? Aquel que dirige su vida, ¿no? Aquel que le guía a tomar decisiones en su vida. Esto lleva a Zaqueo a un cambio genuino, ¿no? Y verdadero en su forma de vivir. Esto es lo que hizo Jesús en la vida de cada uno de nosotros también, de aquellos que entregamos nuestras vidas a Jesús. Esto es lo que hará Jesús también en la vida de aquellos a quienes nosotros les hablemos del Evangelio y reciban también a Jesús, reciban este Evangelio, esta noticia de salvación, reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Él cambiará la vida de estas personas. Entonces, preguntémonos algo, ¿no? Hagámonos esta pregunta, ¿no? Tuve una experiencia de arrepentimiento como la de Zaqueo, preguntémonos, ¿no? La cual formó parte de reconocer mi necesidad de un cambio radical en mi vida. Lo he tenido, en el que Cristo pase a ser lo más importante de mi vida, el primero en mi vida. Realmente he tenido ese cambio, como el de Zaqueo. Si lo he tenido, gloria a Dios por eso, porque eso es justamente el paso de recibir la salvación, de tener una nueva vida en Cristo. Pero de repente solo yo me he interesado en Jesús, he conocido a Jesús o he escuchado algo de Jesús, pero no he dado este paso radical donde Jesús pasa a ser lo más importante, pasa a ser todo para mi vida. Si no ha sido así, te invito a que des este paso de reconocer a Jesús como el todo en tu vida, como lo más importante en tu vida, como el centro de tu vida, el rey de tu vida. Y entendiendo que Cristo es lo que la gente necesita, otra pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Hablo de Cristo a las personas de mi alrededor? ¿Les hablo del Evangelio? ¿Conozco el Evangelio para poderlo transmitir, comunicar a otras personas? Sobre todo a aquellas personas que de repente conocemos y que están en sus casas y no pueden salir por algún impedimento físico. O que o no pueden comunicarse de la misma manera que otros, por algo también que están sufriendo. Sobre todo a ellos, hablarles de Jesús. Él hace los milagros, Él cambia vidas, así como cambió nuestras vidas.